Recuerdo claramente esa noche. Había tenido un día agotador entre reuniones, llamadas interminables y decisiones que no parecían tener fin. Mi chofer me dejó frente al portón de la casa, y como siempre, el silencio elegante del lugar me recibió como una vieja rutina. A veces me pregunto si ese silencio era paz o soledad bien decorada. Apenas entré por la puerta principal, noté algo extraño. No escuché el habitual sonido de los pasos de Marta, mi empleada. Ella siempre estaba atenta, como si supiera exactamente en qué segundo iba a aparecer. Pero esa vez, no. No hubo saludo, no hubo mirada baja ni sonrisa rápida. Entonces la vi. Estaba en el suelo, en la cocina, arrodillada, el rostro entre las manos. Su cuerpo temblaba. Me quedé congelado unos segundos. No por miedo, no por sorpresa, sino porque no sabía cómo reaccionar. Yo, que había cerrado acuerdos de millones de dólares, que podía negociar con ejecutivos fríos y calculadores, no sabía qué hacer frente a una mujer llorando. ¿Marta?, pregunté, con un tono más suave del que suelo usar. Ella se sobresaltó, me miró como si no me hubiera escuchado llegar, y de inmediato intentó incorporarse. «Disculpe, señor», dijo, limpiándose las lágrimas rápidamente. Fue un momento, solo un momento de debilidad. No sé por qué me quedé allí parado, mirándola, sin decir nada. Quizá fue la forma en que pronunció debilidad. Como si tener sentimientos fuera un pecado. Como si derrumbarse un instante fuese algo que debía esconder. «¿Qué ocurre?», insistí. Marta dudó. Me miró por un largo instante, y vi en sus ojos un mar revuelto. Algo dentro de mí se removió. No era compasión. Era otra cosa. Tal vez culpa. Tal vez humanidad. No lo sé. Mi hijo está enfermo, confesó finalmente, casi en un susurro. No tengo dinero para pagarle un tratamiento. Hoy me llamaron del hospital. Dicen que si no consigo los medicamentos esta semana, las cosas pueden empeorar mucho. No sabía que tenía un hijo, y eso fue lo que más me golpeó. Llevaba trabajando en mi casa más de 2 años. Y yo, no sabía que tenía un hijo. En ese momento me di cuenta de lo ciego que había sido. Siempre asumí que su vida era una extensión de su trabajo, que cocinaba, limpiaba, ordenaba y ya. Jamás me detuve a pensar qué historia había detrás de ese uniforme blanco que ella llevaba todos los días con tanto pudor. «¿Por qué no dijiste nada antes?», le pregunté, aún con una mezcla de desconcierto y algo que no puedo describir. Ella se encogió de hombros. «Porque pensé que no le importaría. Y porque ya he aprendido que la vida no siempre te da permiso para pedir ayuda. A veces solo tienes que seguir». Esa noche, no pude dormir. Me fui a la cama con el corazón inquieto, dándole vueltas a todo. ¿Cuántas veces me crucé con historias similares sin siquiera prestar atención? ¿Cuántas personas a mi alrededor llevan una carga que no veo, simplemente porque estoy demasiado ocupado con mis propios asuntos? Por primera vez en mucho tiempo, me sentí pequeño. Y supe que no podía dejar eso así. A la mañana siguiente, desperté antes del amanecer. No porque tuviera una junta importante o una llamada urgente. Desperté porque no podía dejar de pensar en ella. En Marta. En su hijo. En todo lo que había pasado frente a mis ojos sin que yo lo notara. Recuerdo que bajé a la cocina y ella ya estaba allí. Como si nada. Vestida con su delantal, peinada con ese moño discreto que siempre usaba, y con el olor del café impregnando la estancia. Pero esta vez, no se volvió cuando me escuchó entrar. Y eso, de algún modo, dolió. «Buenos días», Marta, dije, tratando de romper el silencio incómodo. «Buenos días», señor, respondió sin mirarme. Su voz había perdido ese brillo servicial que la caracterizaba. Me senté en la mesa y observé en silencio cómo movía las manos con una eficiencia casi automática. Como si estuviera en piloto automático. Fue entonces cuando decidí que no podía seguir fingiendo que nada había pasado. «Quiero que me hables de tu hijo», le dije, sin rodeos. Ella se detuvo. Me miró, por primera vez en años, sin ese filtro de respeto forzado. Me miró como mujer, como madre, como ser humano. «Se llama David», dijo. «Tiene 12 años. Nació con una condición cardíaca congénita que ha empeorado con los años. Siempre he hecho lo que he podido. Trabajo, ahorro, busco ayudas. Pero ya no me alcanza.
y no puedo permitir que él sufra más. Tragué saliva. 12 años. Era solo un niño que yo no sabía que existía. ¿Dónde está ahora? Con mi hermana, en el barrio le encantó. Ella me ayuda cuando puede, pero también tiene 3 hijos. No quería perder este trabajo, así que me callé. No iba a servir de nada contarle mis problemas. Señor. Siempre me llamaba así. Me sentí como si esa palabra me separara de la realidad de los demás. Como si me definiera como alguien inalcanzable, indiferente. Y tal vez lo había sido. Durante mucho tiempo. ¿Y el padre? Pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Ella bajó la mirada. Nos abandonó cuando David era apenas un bebé. No supo enfrentar la enfermedad. Dijo que no quería cargar con una vida incompleta. Desde entonces, estamos solos. Una vida incompleta. Esas palabras me golpearon en el estómago. ¿Qué tipo de hombre dice algo así? Marta nunca pidió compasión. Ni una sola vez bajó la cabeza por lástima. Su voz, aunque dolida, era firme. Y eso me sacudió. ¿Qué necesitas? Le pregunté, más serio que nunca. ¿Perdón? ¿Qué necesitas para el tratamiento de David? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde tengo que ir? Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Solo respiró hondo, como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. No quiero su caridad, dijo con firmeza. No es caridad, le respondí. Es justicia. Y es lo mínimo que puedo hacer después de todo este tiempo de ceguera voluntaria. Ella no respondió. Solo asintió con un leve movimiento de cabeza. Ese día no fui a la oficina. Llamé a mi asistente, cancelé las reuniones y tomé mi coche, solo, por primera vez en años. Me dirigí al hospital que Marta me indicó, con la dirección escrita en una hoja arrugada que me entregó como si me estuviera confiando su vida entera. Cuando llegué, vi a David. Y mi mundo cambió para siempre. Nunca olvidaré la imagen de aquel niño sentado en la sala de espera del hospital. Tenía una chaqueta azul demasiado grande para su cuerpo delgado, y sostenía entre las manos un juguete gastado, de esos que parecen haber vivido más que el propio dueño. Sus piernas colgaban del asiento, balanceándose lentamente, sin fuerza. Pero lo que más me impresionó fue su mirada. No era la de un niño. Era la de alguien que había visto demasiado, soportado demasiado. ¿David? Pregunté, con la voz apenas audible. Él me miró, con desconfianza primero, con curiosidad después. Era idéntico a Marta. Tenía esos mismos ojos profundos, ese mismo gesto silencioso de dignidad. Asintió con la cabeza, sin soltar su juguete. Soy amigo de tu mamá. Ella me habló de ti. No sabía qué más decir. No estaba acostumbrado a hablar con niños, y mucho menos con niños que parecían cargar el mundo en la espalda. En ese momento, una mujer joven salió por una de las puertas del fondo. Me reconoció de inmediato, supongo que por mi ropa o por mi apellido en el formulario, y me saludó con profesionalismo. Usted es el patrocinador de David, ¿verdad? Asentí. Sí. Quiero saber todo. ¿Qué tiene? ¿Qué necesita? ¿Qué podemos hacer? La doctora, que se presentó como Paula, me llevó a su oficina. Mientras hablaba, yo apenas podía concentrarme. Me mostró placas, estudios, presupuestos, plazos. Me dijo que David necesitaba una operación delicada en el corazón, una intervención que debía hacerse en los próximos 2 meses, o las consecuencias serían irreversibles. El problema, como siempre, era el dinero. Y yo tenía el dinero, mucho más del que necesitarían David y otros 10 niños como él. Fue como recibir una bofetada de la vida, una de esas que no puedes devolver. Yo cubriré todo, dije. No quiero que escatimen en nada. Quiero lo mejor para él. La doctora se quedó en silencio por unos segundos. Luego asintió y, sin decir nada más, extendió unos formularios. Los firmé sin leer. Por primera vez, no me importaba el papeleo. Lo único que quería era actuar, reparar, aunque fuera un poco. Al salir, David seguía allí, en la misma silla. Lo vi mirar por la ventana, como si buscara algo que el hospital no podía darle. Me acerqué y me senté junto a él. ¿Sabes? Le dije cuando tenía tu edad. Yo también tenía miedo. Pero con el tiempo descubrí que hay personas que nos ayudan cuando menos lo esperamos. A veces no porque lo merezcamos,
sino porque lo necesitamos. Él no dijo nada, pero por un segundo, esbozó una sonrisa. Pequeña, apenas un reflejo, pero suficiente para darme cuenta de que algo dentro de mí estaba empezando a cambiar. Llamé a Marta ese mismo día. Le pedí que se reuniera conmigo en el hospital. Cuando llegó, se detuvo en seco al ver a su hijo al lado mío, hablando, sonriendo. «¿Qué hiciste?», preguntó, con la voz temblorosa. Lo que debía haber hecho mucho antes, prestar atención. Ella no respondió. Se acercó a David, lo abrazó y, por primera vez, vi a Marta llorar sin esconderse. Llorar sin miedo. Ese día, comprendí que el dinero sirve de poco si no se usa para aliviar el dolor de alguien más. Y entendí que no era yo quien estaba salvando a ese niño. Eran ellos quienes estaban salvando lo que quedaba de mí. Recuerdo que al salir del hospital ese día, no regresé a casa. No podía. Sentía que algo dentro de mí se había roto, o tal vez se había abierto. Me estacioné frente al parque donde solía ir de niño, apagué el motor y simplemente observé. Vi a padres empujando columpios, niños corriendo sin miedo, risas que llenaban el aire. Me pregunté en qué momento dejé de mirar esas cosas. Cuando me volví tan ciego a lo esencial. Esa noche llamé a un viejo amigo, un médico que conocía desde la universidad. Le pedí una segunda opinión, no porque dudara de la doctora Paula, sino porque necesitaba hacer todo lo posible por asegurarme de que David tendría la mejor oportunidad. No por obligación, no por redención, por cariño, por respeto, por humanidad. En los días que siguieron, me involucré como nunca antes en la vida de alguien fuera de mi círculo de negocios. Me enteré de que David era un apasionado por la astronomía, que le gustaba dibujar planetas en sus cuadernos escolares, y que su mayor sueño era ver el mar. Nunca lo había visto, ni una sola vez. Mamá me dice que el mar suena como un susurro grande, me dijo un día. Esa frase se me quedó grabada. Un susurro grande. Qué forma tan hermosa de describir lo inmenso. Le pregunté a Marta si podía llevarlos a ambos a la costa después de la operación. Ella se quedó en silencio unos segundos antes de responder. Señor, yo no sé cómo agradecerle todo esto. No tienes que agradecer nada, le respondí. Solo permíteme hacer lo correcto, aunque sea una vez. En mi interior, sabía que no estaba haciendo esto por culpa, ni siquiera por bondad. Lo hacía porque ella me enseñó, sin querer, que hay vidas paralelas a la nuestra que merecen ser vistas. Que no se trata de sentir lástima por quien sufre, sino de reconocer su lucha y, si puedes, tenderle la mano. El día de la operación llegó más rápido de lo que esperábamos. Esa mañana, estuve en el hospital desde temprano. Marta no paraba de caminar en círculos. Yo traté de aparentar tranquilidad, pero mis manos temblaban. Recuerdo que mientras esperábamos, ella me dijo algo que no olvidaré jamás. ¿Sabe, señor? Yo lo juzgué. Pensé que usted vivía tan encerrado en su mundo que era incapaz de mirar hacia abajo. Y quizá era así. Pero hoy me doy cuenta de que no importa de dónde venga una mano extendida, si viene con sinceridad. Yo no supe qué decir. Solo asentí. Horas después, cuando el cirujano salió y nos informó que todo había salido bien, sentí algo que hace mucho no sentía, alivio puro. Marta se llevó las manos al rostro y rompió a llorar. Yo simplemente me senté, cerré los ojos y dejé que el silencio hablara por mí. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos, Marta me estaba mirando. No con gratitud, sino con algo más profundo. Confianza. Ese día entendí que no le debía nada a Marta. Me lo debía a mí mismo. Pasaron unas semanas después de la operación. David se recuperaba bien. Su energía regresaba poco a poco, y con ella, su risa. Una risa tímida al principio, pero cada día más libre. Marta también había cambiado. Seguía siendo reservada, sí, pero ahora caminaba con la espalda más recta, como si por fin pudiera cargar el peso de su vida sin doblarse. Yo seguía visitándolos con frecuencia. Algo en mí necesitaba verlos, escucharlos, formar parte de esa pequeña burbuja de honestidad que habían construido entre los dos. Era como si cada encuentro con ellos limpiara un poco la costra de superficialidad que yo había acumulado durante años. Un viernes por la tarde, mientras estábamos en el hospital firmando los papeles del alta médica, le recordé a Marta la promesa. ¿Aún quieres que David conozca el mar? Ella sonrió,
Y David me miró como si le hubiera ofrecido la luna. ¿Habla en serio?, preguntó ella. No suelo bromear con las promesas, le dije. Esa misma semana, organicé el viaje. Sin lujos. Solo nosotros tres, en mi camioneta, manejando hasta la costa. Cuando llegamos, ya caía la tarde. El cielo se teñía de anaranjado, y las gaviotas surcaban el horizonte como si fueran parte de una pintura viva. Recuerdo a David bajando corriendo por la arena, quitándose los zapatos sin pensar, metiendo los pies en el agua y gritando como si el mundo se abriera por primera vez ante él. «Mamá, si suena como un susurro grande», gritó. Marta y yo nos miramos. Yo asentí. Ella lloró. Nos quedamos allí horas, sin hablar demasiado, solo viendo a David jugar, correr, descubrir. Me senté en la arena y pensé en mi padre, en cómo nunca había tenido estas experiencias con él. Él me enseñó a ganar dinero, a construir imperios, pero nunca me enseñó a escuchar. Nunca me enseñó a detenerme. Cuando cayó la noche, hicimos una pequeña fogata. Marta preparó unos sándwiches sencillos que sabían mejor que cualquier cena de lujo en mis restaurantes favoritos. Gracias por esto, me dijo. No solo por el viaje, o por la operación. Gracias por vernos. Esa frase me desgarró, porque me di cuenta de cuántas personas había dejado de ver en mi vida. Cuántas historias había ignorado por estar enfocado en objetivos que, ahora, me parecían absurdos. Esa noche, mientras David dormía en el asiento trasero de la camioneta, y Marta miraba en silencio por la ventana, le hice una promesa silenciosa al universo. Me prometí que no volvería a vivir en automático, que no dejaría que el dinero me hiciera ciego otra vez, que si podía cambiar la vida de alguien, aunque fuera un poco, lo haría. Por primera vez, sentí que no solo estaba ayudando a una familia, estaba empezando a sanar la mía. Dicen que algunas personas llegan a tu vida como una tormenta, y otras, como una brisa suave que lo transforma todo sin hacer ruido. Marta y David fueron esa brisa para mí, un susurro que, sin gritar, me obligó a despertar. Después del viaje, todo empezó a cambiar. Volví a mi empresa, pero ya no era el mismo. Por primera vez, comencé a interesarme por los nombres de los empleados de limpieza, por las historias de los guardias de seguridad, por las preocupaciones de los asistentes administrativos. Dejé de ser ese hombre blindado por su apellido y su agenda. Me volví accesible, humano. No fue fácil. Algunos me miraban con recelo. Otros pensaban que algo andaba mal. Pero yo sabía que estaba haciendo lo correcto. Estaba, por fin, viviendo. Un día, llamé a Marta a mi oficina. No como su empleador, sino como alguien que le debía más de lo que podría expresar en palabras. Quiero proponerte algo, le dije. Quiero que dejes de trabajar limpiando casas. Quiero darte una beca para que estudies lo que tú elijas. Administración, enfermería, cocina, lo que tú sueñes. Y cuando termines, hay un puesto para ti en mi empresa. No como empleada del hogar, como parte del equipo. Ella se quedó en silencio. Luego se le llenaron los ojos de lágrimas. No sé si pueda. Claro que puedes, la interrumpí. Lo que pasa es que nadie te lo había dicho antes. Y aceptó. Meses después, comenzó a estudiar por las noches mientras cuidaba a David, quien ya estaba completamente recuperado y volviendo a clases. Él también cambió. Se volvió más abierto, más alegre. Me mandaba dibujos de planetas con mi nombre escrito sobre una estrella. Decía que era su estrella que cuida. Y cada vez que los veía, sentía que algo se reconstruía dentro de mí. No fue una historia de caridad. No fue una historia de salvación. Fue una historia de encuentro. De encontrar a alguien donde menos lo esperas. De mirar más allá del uniforme. De escuchar lo que no se dice. De reparar lo que se rompió en silencio. De ofrecer sin imponer. De transformar sin alardear. Ahora, cuando camino por los pasillos de la empresa y la veo entre los escritorios, tomando notas y participando en decisiones, siento orgullo. No por lo que hice por ella, sino por lo que ella hizo por mí. A veces, las vidas no cambian con dinero, cambian con atención, con presencia, con un estoy aquí. Y yo estuve ahí, tarde, tal vez, pero a tiempo para no perderlo todo. Hoy entiendo que ser millonario no tiene nada que ver con lo que tienes. Tiene que ver con lo que das sin que te lo pidan, con lo que decides ver,
cuando podrías seguir ignorando. Y sobre todo, con a quien eliges llevar contigo, cuando ya no necesitas caminar solo.